Tuve la suerte de participar en una formación de la mano de la autora del Vivac, de Gillian Nettel. Y bueno, la verdad es que fue una formación muy intensa, muy interesante, donde aprendí a manejarme cada vez mejor en el uso del Vivac, que no es fácil. Parece que resulta fácil porque es un guión muy estructurado, con unas preguntas muy bien establecidas y claras, pero sí que es verdad que cuando te pones a manejarte con él te das cuenta de que te surgen en el camino una serie de dificultades o de dudas y bueno, la verdad es que esta formación me ha podido aclarar bastantes de ellas. Me voy a basar en el Power que a nosotros nos ofreció Gillian. Como veis, yo no soy ni doctora en psicología, ni clínica, ni jefe, pero bueno, voy a basarme en el Power porque era una tontería volver a hacer yo un power cuando toda la información estaba en él. Entonces, si quieres, Sivan, pasamos un poco antes de empezar a hablar del Vivac. Lo importante es ver dónde estamos, es decir, dónde está el Vivac. El Vivac está basado, como ya lo sabéis todos, en el modelo ABC, de la conducta. Y el Vivac es un instrumento que nos va a facilitar el poder hacer una buena entrevista a las personas clave que realmente nos van a facilitar la información sobre las conductas desafiantes o comportamientos desafiantes que presentan las personas. Ahí veis un poco la definición de Emerson, que ya la conocéis todos, sobre la que no voy a profundizar, pero sí que me era importante hacer hincapié en entender el comportamiento desafiante como un constructo social. Un constructo social que realmente esta definición de constructo social aquí, Gillian sí que nos hizo mucho hincapié en que se refiere expresamente a entender cómo alguien intenta cubrir sus necesidades, es decir, cómo las conductas desafiantes, el objetivo final es cubrir las necesidades y a través del Vivac vamos a identificar cómo lo hacen, cómo intentan cubrir esas necesidades. Y sobre todo el concepto de impacto, ¿no? El impacto que tiene cuando tenemos personas con comportamientos desafiantes, el impacto que tiene para la persona y para el entorno. Es un enfoque evidentemente basado en sistemas y es un enfoque en el que hay 4 aspectos muy básicos que ya se habló en la definición de ACP más adelante, del año 2019, donde nos hablan de que ACP tiene que ver con constructos básicos. El tema de valores, el tema de promover la calidad de vida, que está basado en sistemas y que nos sirve para entender comportamientos. Es un enfoque basado en valores, pero en valores positivos, verdaderos valores positivos. Y es importante, siempre nos han dicho que los cimientos del ACP son los valores positivos. No podemos ponernos a hacer ACP si no tenemos unos buenos cimientos, si no estamos inmersos en esos valores positivos. También es importante entender que vamos, pasa Iván, si te parece, un poquito. Vale. Entender que los valores en ACP nos van a permitir también saber e indagar, y es importante conocer cuáles son los valores que tiene el entorno y cómo está organizado el entorno. Es muy importante porque es un reto, ¿no? Los comportamientos desafiantes al final son un reto para los servicios, porque al final nos encontramos con individuos que presentan verdaderas dificultades y el reto es aprender a manejarnos ahí. Sobre todo cuando implantamos ACP, un aspecto muy importante es el de entender que lo que tenemos que evitar siempre, pasa Iván, es utilizar lo que son los enfoques aversivos, porque es muy importante analizar qué valores tiene la entidad.
¿Estamos inmersos en esos valores positivos? Esos valores positivos se centran en ACP en evitar enfoques aversivos, inciden en que están basados en los principios de normalización y en la mejora de la calidad de vida. Medir el entorno es lo primero que hay que hacer, es ver si nuestro entorno está configurado, está preparado para ponerse a hacer algo. Y uno de los principales valores sobre los que siempre se ha hablado y que nos puede servir es el ponerse en el lugar del otro. No sé si habéis visto, habéis oído hablar del test del supermercado, ¿no? Donde lo que tratamos es de ponernos en los zapatos del otro para ver si estamos realmente preparados en esos valores que el entorno necesita para implantar un proceso de ACP. Bueno, también ACP, como ya lo sabéis todos, está respaldado por la ciencia, es un modelo basado en el modelo cognitivo-conductual, porque ACP se interesa por saber qué sienten y qué piensan las personas. Está basado en evidencias, porque también se basa en el modelo de análisis funcional, y eso es lo que centra verdaderamente el ACP. Hay un estudio ahora reciente de Peter McGill que nos habla sobre entornos capaces. Entornos capaces lo que nos habla es de que para implantar ACP lo que necesitamos es crear entornos capaces antes de implantar. A veces nos ponemos a implantar ACP y las cosas no salen como queremos porque realmente a lo mejor el entorno no está capacitado o preparado para esa implantación, ¿no? Hay un aspecto también que nos habla de líderes en la práctica, que os diré un poco luego más adelante, de cómo podemos ejercer ese liderazgo de buenas prácticas en ACP y de cómo enseñar o formar determinadas personas clave dentro de la entidad para que sean como líderes en la práctica de esas buenas prácticas que tenemos que poner en marcha en ACP. Es una tendencia también nueva sobre la que se está desarrollando y que ya en Reino Unido está en marcha. Sí que es verdad también que antes de empezar a hacer ACP y sobre todo antes de ponernos a hacer el VIVAT, es muy importante detectar los factores de vulnerabilidad. Los factores de vulnerabilidad que presentan las personas son y tienen una especial importancia previo a la realización del VIVAT porque nos van a dar mucha información y nos van a ayudar a entender mejor cuál es la verdadera necesidad de la conducta. Si pasamos el cover, Iván, pásalo también un poco, porque ya hemos hablado un poco de los valores, de que el foco también hay que ponerlo en la calidad de vida, y ahora veremos a ver también cómo podemos evaluar calidad de vida. Pero sobre todo es muy importante que antes de hacer el VIVAT veamos los factores de vulnerabilidad. Cuando habla de que el foco hay que ponerlo en la calidad de vida, es muy importante entender que es fundamental mejorar la calidad de vida de la persona, pero también generar esos entornos que propicien esa calidad de vida, ¿no? Y que sean una herramienta que hay que cultivar constantemente dentro de los entornos. El VIVAT tiene una parte que ella nos decía que ellos también la utilizaban en determinados momentos para medir un poco calidad de vida, aunque tenemos las herramientas que tenemos, que es verdad, son herramientas muy subjetivas y que a veces no nos dan una información muy clara del concepto de calidad de vida. Ella nos decía que utilizaban una parte del VIVAT, que es la de preferencias, la pasaban antes y la pasaban después de realizar el VIVAT, que podía servir para ver un poco todo el tema de calidad de vida. Si pasamos la diapositiva, Iván. Vale, bueno, es verdad que el VIVAT está basado en el modelo de ABC, en el modelo ABC del comportamiento humano, que ya todos conocéis,
que ya todos sabéis que tenemos los antecedentes, la conducta y los consecuentes. Un aspecto importante, yo no voy a volver a recordar el modelo ABC de comportamiento, pero sí que me quedé con algunas ideas de las que nos decía Gillian, y es que es muy importante y lo que más peso tiene dentro del VIVAT es en aprender a identificar muy bien cuáles son esos desencadenantes. Los desencadenantes nos van a dar la información sobre la función de la conducta, principalmente. Ella nos hablaba, ya todos sabéis, de los desencadenantes lentos y los desencadenantes rápidos. Los desencadenantes lentos son aquellos que nos van preparando para la conducta y pueden estar presentes durante días o semanas atrás. Y los desencadenantes rápidos son aquellos que se desencadenan de manera inmediata. Nos hablaba de desencadenantes internos y desencadenantes externos, muy importante también a tener en cuenta. Todos los desencadenantes internos tenían que ver con aspectos como son nuestros sentimientos o nuestros pensamientos, y había una observación importante y se habían hecho estudios de que sí que se veía que los desencadenantes internos están más dentro de la categoría de los desencadenantes lentos, es decir, generalmente los desencadenantes lentos tienen un componente más interno, mientras que los desencadenantes rápidos parece que tienen un componente más externo. No tiene por qué ser así, pero sí que había estudios que estaban observando que eso iba siendo algo más común. Está claro que los desencadenantes rápidos son los que son más fáciles de identificar y que los desencadenantes lentos son aquellos que nos cuesta identificar un poco más. Un poco más porque suelen ser de desencadenantes más internos sobre los que hay que explorar más y que a veces no son tan visibles para nosotros. Nos hablaba y había un aspecto importante, era el de tener una enfermedad mental. Preguntaban algunas personas, ¿qué tipo de desencadenante es? Y ahí sí que vimos que al tener una enfermedad mental es un factor de vulnerabilidad. Lo que son desencadenantes son los síntomas de la enfermedad mental. Esos son los desencadenantes. Y generalmente son desencadenantes lentos. Esos desencadenantes rápidos al final son aquellos que aparecen de manera inmediata, pues cuando te piden que hagas algo que resulta difícil para ti, cuando te dicen que no a algo, que te ignoren, que se cancele una actividad favorita tuya, etcétera. Cuando hablaba, si vas pasando, Iván, porque yo voy un poco más adelantada del Power, porque voy intentando resumir, pasa un poquito más. Vale, esto ya hemos hablado de entornos capaces, vete a todo el modelo de conducta. Ahí. Cuando hablamos de conducta, lo importante dentro del VIVAT, y hacía mucha hincapié Gillian, es que se describa el comportamiento como si llegásemos de repente, fuésemos unos extraterrestres y nos sentásemos de nuevo con ese equipo de personas con la que estamos trabajando y no sabemos absolutamente nada, ¿no? Es hacer una descripción del comportamiento, evitando siempre juicios de valor o conjeturas, etcétera. Ni siquiera supuestos del por qué lo puede hacer. Simplemente es una descripción de la conducta, sin más, como si la estuviésemos viendo en un monitor. Por ejemplo, la persona X se golpea la cabeza con el puño derecho, no muy fuerte. Simplemente es una descripción de como si realmente hubiésemos aterrizado y fuésemos verdaderos extraterrestres. Cuando hablaba de las consecuencias, es verdad que siempre nos decía que las consecuencias se habían ido relacionando, ¿no? Que todo comportamiento tenía que tener una consecuencia, ¿no? Y aquí lo que hablamos es de consecuentes, no de consecuencias. Hablar de consecuencias siempre es hablar de castigo normalmente, no de consecuentes, ¿no?
Y era un aspecto que nos hizo darnos cuenta de que ella hablaba de consecuentes más que de consecuencias, ¿no? Porque siempre el término consecuencias se había vinculado a hablar de castigo. Nos habló de lo que es el refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo. Como bien sabéis, el refuerzo siempre puede ser positivo, es cuando se añade algo que le gusta a la persona, y también puede ser negativo, es cuando algo se quita o se retira y le hace sentir bien a la persona. Por ejemplo, una persona tiene ansiedad y el que se retire y se vaya personas de la sala en la que está en ese momento es un refuerzo negativo, porque se retira algo que a mí realmente me hace sentirme mejor. Es muy importante entender que el castigo al final solo nos enseña lo que no tenemos que hacer, pero nunca nos enseña lo que tenemos que hacer. No nos enseña nada constructivo. Por eso incide mucho en que el castigo no es nada educativo, no enseña nada constructivo. Nos habló de también la diferencia entre castigo positivo y castigo negativo. El castigo negativo es cuando realmente retiras, igual que hemos hablado de refuerzo, es retirar algo que le gusta a la persona, y el positivo es poner algo, añades algo que a la persona no le gusta. Pero hablaba y trataba de hacer hincapié en que a veces nos ponemos a hablar de reforzadores y trabajamos con reforzadores que nosotros consideramos que pueden funcionar con la persona. Y lo importante es realmente poner y utilizar reforzadores que la persona haya elegido, que a la persona le gusten y que a la persona le motiven. Porque si no, cualquier plan de ACP al final no funcionará, porque no serán reforzadores para la persona. Y muchas veces tenemos la tendencia, los profesionales, de pensar en reforzadores que nosotros creemos que pueden funcionar. Hacía mucho hincapié en ese sentido, en que hay que incidir mucho en identificar muy bien esos reforzadores. Y el VIVAD sí que incluye una parte donde reflexionas muy bien en cuáles son esos reforzadores y qué posibilidad de acceso tiene la persona a ellos, con qué frecuencia. Otro aspecto importante que nos ayudó mucho, y a mí me ha ayudado muchísimo a entender en cuanto a lo que es la función de la conducta, si te parece, Iván, pasa un poquito más el power, es el modelo SEA. Ella nos habló de un modelo que ellos tienen, pasa un poquito, que estos son los factores de vulnerabilidad, que ya todos conocéis cuáles son los factores de vulnerabilidad, no hace falta incidir sobre ello. Esto lo estoy pasando un poco por encima, pasa un poquito más, Iván, porque realmente entiendo que es algo que conocemos todos. Pasa hasta llegar a... ¿pasa? Aquí, vale. Ellos le llaman NEAT, ¿no? Pero a nosotros nos dijo, bueno, vosotros podéis adaptarlo a vuestra marca de vehículos, SEAT, ¿no? Que no se os va a olvidar nunca, y es verdad que es algo que no se te escapa, ¿no? Nos habló un poco de cuáles las funciones de la conducta, ¿no? Y basándonos en el modelo SEAT, ella establecía, en primer lugar, una de las funciones de la conducta puede ser la función de tratar de atender a la necesidad más sensorial, autoestimulatoria de la persona, ¿no? Sabemos que las personas, que todos buscamos la homeostasis, esos niveles de estimulación que nos mantienen de alguna manera en un proceso homeostático. En muchas de las personas la función de la conducta, sobre todo personas que están más gravemente afectadas, muchas veces es el de reequilibrar esos niveles de estimulación, y la función es sensorial. Otra de las funciones de la conducta que responde a la E es la de evitación, es decir, la de evitar tangibles, evitar interacción, es decir, simplemente evitación, cuando la persona trata de evitar estímulos bien internos o bien externos.
Otra de las funciones responde a la A de apego, es decir, la necesidad o función que subyace detrás de esa conducta es una necesidad de apego, de interacción, que ella nos decía, siempre se ha hablado, es que quiere llamar la atención, ¿no? Al final, llamar la atención era un concepto como muy erróneo, muy equivocado. Realmente lo que la persona busca es apego, busca interacción social. Por eso ella hablaba del concepto más de apego. Y la T de tangibles, ¿no? De cuando la función de la conducta es simplemente la búsqueda de tangibles, de cosas que la persona necesita. Esto nos servía muy bien porque todos cuando nos ponemos a hacer un análisis funcional o hacer todo el proceso del VIVAT, llevamos ya en mente un poco cuáles pueden ser las funciones de la conducta y nos ayuda un poco a saber por dónde nos manejamos. Al final el VIVAT sí que nos va a dar una definición muy clara de cuál es la función a la que responde la conducta, es decir, qué necesidad trata de satisfacer, cuál es la necesidad que hay detrás y lo que busca y lo que motiva esa conducta. Aquí también lo vinculó mucho, si te parece, Iván, pasa la diapositiva, hablando de que evidentemente todo comportamiento desafiante al final lo que trata es de satisfacer o de una necesidad que hay detrás. Y si lo relacionamos mucho con la escala de necesidades de Maslow, sí que hay una gran relación, porque al final las necesidades que tenemos las personas son las que veis ahí, desde las necesidades más básicas fisiológicas hacia la necesidad de autorrealización. Y si atendemos a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, al fin y al cabo son las mismas que las nuestras, porque todos tenemos las mismas necesidades. Y toda necesidad va a estar dentro de esa escala que establece Maslow, porque detrás de cada conducta hay un sentimiento y detrás de cada sentimiento hay una necesidad. Y esto tiene muchísima relación con la función de la conducta, nos va a dar mucha información. Es muy importante que cuando os pongáis a hacer VIVAT os baséis y tendáis a utilizar un poco más la escala de necesidades de Maslow, porque nos va a dar mucha información de dónde está la necesidad. Porque si encontramos esa necesidad que la persona trata de cubrir, vamos a entender mejor cuál es la función de la conducta. Bien, después de esto sí que es verdad que Vivian nos habló de la necesidad de hacer una buena evaluación funcional, de que es muy importante el orden, ¿no? El recopilar información sobre la persona, pues sobre todo hacía muchísimo hincapié en los factores de vulnerabilidad. Iván, si te parece, pasamos. Y también de tener mucha información a través de buenas entrevistas. Buenas entrevistas porque pasa un poquito más, porque esto es lo que un poquito que hemos hablado. De hacer buenas entrevistas, porque las buenas entrevistas nos van a ayudar a tener buena información, ¿no? Y esto es lo que os he dicho un poco, ¿no? De que detrás de cada sentimiento detrás de cada conducta hay un sentimiento y detrás de cada sentimiento hay una necesidad, ¿no? También es importante no solo acompañar al no solo hacer el VIVAT sin más, ¿no? Es muy importante hacer buenas entrevistas a la persona, hacer buenas observaciones y recoger todo el máximo de información sobre la persona. Eso ya lo sabéis. Para después hacer lo que ella llama un proceso de triangulación. Un proceso de triangulación que es vital e importante una vez que ya hemos recogido información a través de determinadas escalas, escala de calidad de vida, escala de bienestar psicológico con la ONUS, escala de conducta adaptativa con la BSRC2, la que utilicemos, y observaciones directas con un análisis funcional, un registro de conductas in situ. Todo eso después y en la información recogida a través del VIVAT se hace un proceso de triangulación donde se pone todo en común y se establece una hoja resumen de factores de vulnerabilidad, desencadenantes, lentos rápidos, conducta, función de la conducta, etc. Ese proceso lo considera vital y de vital importancia, porque si no nos quedamos cojos en
en la posterior intervención. Conocer a la persona, ella incidía mucho en que hay un aspecto sobre el que hay que tener mucha información y es sobre los riesgos. Nos hablaba de que conocer los riesgos es muy importante y sobre todo también lo que hemos hablado, valorar con qué valores cuenta el entorno, que eso es primordial antes de empezar un enfoque de ACP. Pero también hablaba de los riesgos. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar? Asegurarnos también de que esa evaluación de riesgos nos va a ayudar a entender hasta qué punto la persona puede estar abusando del entorno o el entorno abusando de la persona. En el sentido de abuso no como algo negligente, ¿no? Identificar también era muy importante qué personas clave voy a incluir en esa evaluación. Dejar muy claro a esas personas cuáles van a ser los objetivos y también asegurarnos de si hay alguien ya involucrado, implicado, que está haciendo el mismo trabajo que nosotros, asegurarnos de no duplicar nunca información. Antes de pasar al VIVAT propiamente dicho, hay un aspecto sobre el que me parece importante y es que, si te parece, pasa Iván hasta las habilidades del entrevistador, donde Gillian nos incidía mucho en que hay que tener o practicar o poner en marcha determinadas habilidades que son muy importantes para empezar con el VIVAT, ¿no? La forma en cómo entrevistamos. Sí que nos decía que a la hora de entrevistar solemos tener malos hábitos, ¿no? Aparte de que nuestra actitud es de vital importancia, actitud con P, pero también la actitud con C. Algunos malos hábitos que teníamos o que solemos tener a veces es el de, por ejemplo, interrumpir, o también en ocasiones solemos sacar conclusiones anticipadas, o cambiamos de tema sin más, o tratamos nosotros muchas veces de terminar frases que otras personas empiezan. A veces vamos demasiado sujetos al guión o no hacemos muchas veces preguntas, sino que nos limitamos simplemente a dar respuestas. Pues esos son aspectos que sí que es verdad que cuando uno se pone y se observa a sí mismo dice, pues sí, es verdad, hay veces que tiendo a ello, ¿no? Y que tengo que entender que cuando trabajo con VIVAT, pues no puedo poner en marcha. Tengo que cambiar y establecer unos buenos hábitos de cara al manejo y al uso sobre todo del VIVAT. Nos hablaba pues que era muy importante el mirar al otro y observar sobre todo, muy importante el lenguaje corporal, que muchas veces lo pasamos por alto, entramos ahí en una vorágine en la que nos limitamos simplemente al concepto verbal y pasamos mucho por alto todo el lenguaje no verbal. Es importante hacer preguntas, no dar respuestas. Eso es algo muy importante sobre lo que nos incidía en la importancia de hacer preguntas y no dar respuestas. Siempre dejar que terminen las frases, que terminen lo que estás diciendo y darles tiempo para responder. Y utilizar mucho el asentir en muchas ocasiones, ¿no? Nos hablaba un poco que con el VIVAT lo importante de todo es al principio empezar con preguntas muy abiertas. Preguntas lo más abiertas posibles. Es muy importante para sentar las bases. Y es muy importante cuando te pones a trabajar con VIVAT explicar qué es el VIVAT, de dónde parte, de qué modelo, dónde está inmerso y cuál es el principal objetivo del VIVAT. También es importante establecer algunas reglas básicas con el VIVAT porque a veces es verdad que la gente tiende a desviarse mucho, sobre todo cuando te sientas con ellos y te sientas para analizar los comportamientos desafiantes que presenta una persona. Hay mucha angustia, hay mucha necesidad de contar, mucha necesidad de decir, mucha necesidad. Y hay que dejar muy claro que al principio van a ser preguntas más abiertas, que se tocará todo, que se llegará a todo, pero que es necesario hacerlo así. Hay que saber en todo momento sentar las bases y reconducir bien
a la gente, para que no se nos desvíe, porque la tendencia es esa tanta necesidad de ayúdame, échame una mano, no sé manejarme aquí ya, que la gente tiende, pues bueno, a invadir un poco en el primer momento y hay que redirigir constantemente. Es importante, poco a poco, según vamos avanzando en el Vivat, que las preguntas cada vez vayan siendo más cerradas porque vamos a ir ya por información más definida, más detallada, más concreta, pero sobre todo al principio más abiertas. Durante el desarrollo del Vivat también una de las habilidades que debemos de poner en marcha es el de parafrasear. Parafrasear significa ir resumiendo, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo tenemos que ir haciendo como pequeños resúmenes. Por ejemplo, vamos a ver si lo he entendido bien, he entendido que esta conducta se suele dar en estas situaciones, es decir, cada cierto tiempo debemos ir haciendo lo que se llama el parafrasear, resúmenes pequeños, porque sirve para comprobar no solo que nosotros lo hemos entendido bien, sino que el resto de miembros del equipo también lo ha entendido bien. Y lo podemos hacer sobre todo cuando vayamos terminando determinadas áreas del Vivat. Por ejemplo, hacemos desencadenantes lentos y podemos hacer ese resumen, ese parafrasear. Después desencadenantes rápidos y lo podemos volver a hacer. Es decir, es algo que hay que ir haciendo cuando nos ponemos a manejarnos y a usar el Vivat. También el vincular las cosas, es muy importante hacerlo cuando pasemos de un tema a otro. Por ejemplo, cuando pasemos de desencadenantes a consecuentes, por ejemplo, o cuando pasamos de ver los indicadores tempranos a las habilidades de comunicación que tiene la persona. Porque es importante ir vinculando un tema con otro para poder pasar bien, dejar cerrado uno para pasar al otro. Por ejemplo, el decir, bueno, ya hemos visto los desencadenantes lentos, ahora vamos a ver los desencadenantes rápidos, es decir, cerrar un tema para empezar a otro, porque es muy importante ir guiando a las personas para intentar ir haciéndoles un mapa de por dónde vamos con el Vivat. Y esto además ayuda a estructurar mejor la información. El cerrar la intervención siempre es muy importante. Cuando cerramos esa intervención, pues el dar las gracias, el explicar qué es lo que va a pasar a continuación. Y aquí una pregunta que siempre puede ayudar para hacer este cierre es el de ¿te ha ayudado esto a entender mejor las cosas? Para saber si realmente hemos ayudado a las personas, si ese proceso que hemos hecho con el Vivat les ha facilitado un mejor entendimiento de la conducta que presenta la persona. También se preguntó, estas son preguntas que se fueron haciendo, pero yo creo que también pueden ser importantes para nosotros, si el Vivat se podía aplicar directamente con la persona con discapacidad. Bueno, pues es verdad que sí. Ella nos decía, Ilian nos decía que sí, que es algo que se podía hacer siempre que la persona contara con esas buenas capacidades cognitivas para responder bien a estas preguntas, y sí que necesitábamos evidentemente su consentimiento. Ilian nos habló de que ella también utilizaba un modelo, ellos allí en Reino Unido utilizaban otro tipo de entrevista para conocer mejor a la persona, y a veces la utilizaban no utilizaban el Vivat como tal, sino que hacían una entrevista a la persona, que sí que facilitaba mucha información dentro del modelo ABC, que es en el que se basa el Vivat, pero que a lo mejor era un poco más clarificadora para la persona con discapacidad. Pero que esas preguntas también seguían ese modelo ABC. Bueno, pues ya empezando a lo que es a ver ya un poco el Vivat en sí y cómo tenemos que ir haciendo en cada uno de los puntos del Vivat. Antes es importante decir que no solo para un proceso de ACP vamos a tener que basarnos en la información obtenida del Vivat. Ya os he dicho antes que hay que recopilar información sobre la persona, todo lo que se pueda, sobre todo con esas escalas de calidad de vida. En Reino Unido utilizan una escala que se llama la GCPLA-R.
Es una escala que no tiene ese componente tan subjetivo como el que puede tener las escalas de calidad de vida que nosotros utilizamos, pero que, bueno, ayudan un poquito más. También trabajan un documento que ellos llaman experiencias de vida, que simplemente se basa en preguntar a la persona si está feliz o si es feliz, ¿no? Y que podría ser como una pregunta general, y a partir de ahí ellos van guiando un poco la entrevista para obtener más información de la persona. Como os he dicho, dentro del VIVAD hay un punto que es el de preferencias, que ellos sí que a veces lo utilizan para evaluar calidad de vida. Y lo que hacen es que lo pasan antes y después de la intervención. También utilizar todos los modelos de ABC, la escala ONOS para medir bienestar general y todas las escalas de habilidades adaptativas. También algo muy importante que ellos utilizan es la escala MBI para ver el estrés de los cuidadores. Es fundamental porque es cierto y real que muchas veces nosotros somos mantenedores de conductas. Y muchas veces son nuestras emociones, las ponemos en marcha y en juego, y están ahí, en esa relación con la persona, y se convierten en verdaderos mantenedores de conducta. Por eso ella hablaba también que era importante de conocer cuál es el estrés de esos cuidadores, porque a veces quizás podemos ser nosotros los que mantenemos o desencadenamos determinadas conductas. Una vez que tenemos toda esa información, empezaríamos ya a utilizar verdaderamente y a ponernos ya con el VIVAD, ¿vale? Si os parece, Iván, compartimos ahora el VIVAD y vamos viendo un poquito más en detalle. Tampoco... Vale, bien. Como veis, el VIVAD, una vez que ya tenemos toda esta información recogida, lo que vamos a hacer en primer lugar es establecer, pues bueno, los datos importantes sobre la persona y las personas que van a participar en la recogida y no solo de información, sino en el trabajo con el VIVAD. Es algo muy importante tener en cuenta que tienen que ser personas que conozcan al menos de un año a la persona. Se preguntó, si llega una persona nueva de repente, ¿sería persona idónea para incluir en el VIVAD? Pues Vivian nos decía que no porque esta persona no contaba con ese conocimiento extenso de un tiempo aproximado de conocer a esa persona. Consideraba que era muy importante que al menos un año conociera a la persona. También nos hablaba del número de personas a participar. Nos decía que en el VIVAD el número máximo de personas a participar consideraba que tendría que ser de 6 personas, contando con el facilitador, que es el que va guiando todo el VIVAD. Lo primero que hay que hacer, pues una vez que ya tenemos definido las personas y la relación que mantienen con la persona que presenta las conductas desafiantes, empezamos haciendo preguntas abiertas de cuéntame cuáles son los comportamientos o conductas que presenta la persona. Por eso os decía que es muy importante siempre que empezamos con VIVAD, al principio empezar con preguntas abiertas, porque son preguntas que nos van situando a todos en un momento concreto. Hay que empezar con preguntas abiertas y hay que describir ese comportamiento siempre yéndonos al aspecto, es decir, lo que os he dicho antes, como si fuésemos verdaderos extraterrestres y hubiésemos llegado de nuevo, y evitando siempre juicios de valor o interpretaciones. Una vez que tenemos definidos los comportamientos de manera objetiva, basándonos en el aspecto que cubra la conducta, es decir, aspecto como tal, empezamos a establecer
cuál de esos comportamientos, una vez definidos los comportamientos, establecemos, severidad de esa conducta y gravedad. Si veis, el Vivat tiene una definición de escala de severidad, donde veis ahí desde no relevante, leve, moderada, severa o grave. Se preguntó y había personas que decían que a veces costaba mucho identificar un poco dónde situar la gravedad o la severidad de la conducta. Es verdad que a veces puede costar, pero sí que Gillian nos decía que si teníamos problemas, ellos utilizaban una escala anexa a veces, pero que no estaba traducida ni nada, y que les aclaraba en algunas conductas que ya pues tienen alguna dificultad mayor, les aclaraba un poco en qué nivel establecerlo. Pero que realmente si te lees bien, yo creo, y ella nos decía también, que quedaba un poco bastante claro dónde situar y clasificar cada conducta según su severidad. Después pasamos a una pregunta que consideraba ella de vital importancia, el de si hay algunas de estas conductas que suelen ocurrir al mismo tiempo. Era de vital importancia porque había ocasiones en las que nos encontrábamos con escaladas conductuales. Cuando nos encontrábamos con escaladas conductuales, es decir, cuando las conductas son una cadena, lo importante que ella nos decía es saber y identificar muy bien cuál es el orden en el que se dan esas conductas. Y si teníamos dudas en cuanto a si era una escalada o no, lo más importante era separarlas y analizar de manera separada. ¿Cuándo son una escalada? Cuando los desencadenantes no cambian. Es decir, cuando los desencadenantes se mantienen iguales para las tres conductas. En el caso de que hemos establecido 3. Entonces es cuando sí son una escalada. Pero que si teníamos dudas nos recomendaba tratarlas cada conducta de manera independiente. Después lo que hay que hacer es priorizar esas conductas. Ella nos habla siempre de establecer 3 conductas. Pero sí que es verdad que puede ser que en algún momento pues tengamos 4 conductas y las 4 conductas están en un nivel de prioridad muy similar. Entonces, ¿qué hacemos? Le añadimos a este Vivat, hacemos un Vivat único para esa conducta. Bueno, pues aquí Gillian nos hablaba de hacer un Vivat único para esa cuarta conducta, porque considera no incorporar más de 3 dentro de cada Vivat. Y en el caso de que existieran 5 o 6 conductas desafiantes que presentara la persona, sí que aquí nos incidía en orientar al personal para que trabajásemos con 3 únicamente. ¿De acuerdo? Después, una vez que ya tenemos definidas esas 3 conductas, empezaríamos a ver todo lo que tiene que ver con los desencadenantes, porque los desencadenantes lentos, de los que ya hemos hablado y hemos dicho un poco que van más vinculados a aspectos más internos, que no tiene que ser siempre así, pero que hay una vinculación mayor a aspectos más internos, y los desencadenantes rápidos. Acordaros de que cada vez que terminamos una temática, hacer ese parafrasear, ese pequeño resumen, para que vayamos poniendo a la gente y vayamos situándola en el tema. Importante también el detalle de que siempre los desencadenantes nos van a dar la pista para saber cuál va a ser la función de la conducta. A veces nos va a pasar que cuando tú obtienes toda la información del Vivat, de los registros de ABC, de Scatterplot que has hecho, etcétera, en ese proceso de triangulación donde tú vas a recoger toda la información, puede ser que tengas algún desencadenante que aparezca solo una vez. Ha aparecido solo en un registro de ABC y no te aparece en el Vivat.
¿Qué tienes que hacer en esos casos? En esos casos sí que ella nos incidía mucho en volver a repasar bien la información que habías recogido, porque puede ser que a lo mejor ese desencadenante no tenga mayor importancia, porque solo se ha presentado una vez, o quizás repetir de nuevo todo el proceso para ver si ese desencadenante lo tenemos que seguir manteniendo en ese proceso de triangulación o descartarlo. Pero sí que había una pauta básica, y es que cuando un desencadenante está presente en el VIVAD y cuando un desencadenante está presente en el registro de ABC, entonces siempre se incorpora. Siempre se incorpora. Una vez que tenemos visto los desencadenantes lentos y los desencadenantes rápidos, antes de entrar a lo que tiene que ver con los indicadores que predicen la conducta o indicadores tempranos, hay dos preguntas que Gillian nos decía que eran de vital importancia. Una de ellas es, si tuvieras que decir una sola cosa que seguro haría que la persona se comportara de manera desafiante, ¿cuál sería? Es una pregunta que nos da muchísima información sobre los desencadenantes rápidos. Y es clave, porque nos da mucha información sobre los desencadenantes rápidos. Y luego la siguiente, ¿cómo sería su mejor día? Un día durante el cual fuera menos probable que tuvieras estas conductas problema. Esta pregunta nos da muchísima información, muchas pistas sobre la intervención a llevar a cabo. En cuanto a los indicadores que predicen la conducta, que es el siguiente punto, nos hablaba de esos indicadores, de esos premórbidos que aparecen y que generalmente van vinculados a expresiones faciales, a ese lenguaje más corporal, que nos están un poco anticipando la posibilidad de que aparezca la conducta problema y nos dan información para planificar nuestra intervención o pistas de qué tenemos que hacer en esa intervención más primaria, ¿no? En cuanto a los indicadores que predicen la conducta, también nos hizo hincapié en que hay personas que no presentan indicadores tempranos. Que puede haber situaciones en las que haya personas pues, que no presenten ningún indicador temprano y que eso no significa que hayamos hecho mal el VIVAD, sino que puede darse esa situación, ¿no? Una vez que hemos visto los indicadores tempranos, pasaríamos a ver las consecuencias, que como veis ahí hay una escala que son, antes eran 20 preguntas y ahora son 12, ¿vale? Estas 12 preguntas que hay ahora, si queréis os digo un poco qué preguntas tienen que ver más con unas funciones y cuáles con otras, ¿de acuerdo? Es muy importante cuando tú haces este cuestionario darte cuenta de todas las preguntas que a lo mejor están indagando sobre la función que tiene que ver más con la atención social, tengamos más o menos puntuaciones similares. Si no tenemos puntuaciones similares, nos está diciendo que tenemos que volver a repasar ese cuestionario y que algo no hemos respondido del todo correctamente, que hay que reflexionar un poco más sobre él. Por ejemplo, los ítems 1, 9 y 11 son los que tienen que ver más con la A de la SEA de atención social, ¿vale? Si yo me pongo a analizar las respuestas que una persona ha dado en los ítems 1, 9 y 11 y son muy variopintas, es decir, hay mucha diferencia entre ellas, pues quizás tengo que volver a repasar las respuestas que hemos dado al VIVAD, porque algo no hemos contestado bien. Las preguntas 4, 5 y 12 hacen más hincapié en la E, en la estimulación, perdón, en la S, en la estimulación sensorial, en lo sensorial, la S de SEA, ¿vale? Las preguntas 6, 8 y 10 tienen que ver más con evitación y las preguntas 2, 3 y 7 más con tangibles. Entonces, si yo analizo y obtengo la información y veo que no hay mucha congruencia en las respuestas
en esas categorías, pues debería de volver a repasar ese cuestionario. Una vez que ya tenemos las respuestas al cuestionario, hay una pregunta que nos dice, tras meditar sobre los detonantes y las consecuencias, ¿qué piensa que hace que este comportamiento se mantenga en esa persona? Aquí es muy importante reflexionar entre todos qué es lo que está manteniendo el comportamiento de la persona. Y no olvidéis que a veces nosotros somos mantenedores de conducta. Aquí es muy importante incidir en las personas que están participando, en que reflexionen en hasta qué punto nosotros mismos, en nuestra intervención diaria con las personas, podemos estar siendo mantenedores de conducta. Sirve mucho para trabajar y abrir un poco más también y gestionar ese apoyo a ese estrés un poco emocional que a veces pueden estar viviendo las personas que están en atención directa. Una vez que tenemos esa respuesta dada, que sí que nos llevará un poquito más de tiempo, porque es una pregunta donde entras un poco más en el componente emocional de las personas, no solo hay que trabajar qué puede estar manteniendo, haciendo hincapié a las personas, sino también a otros aspectos que puedan estar manteniendo la conducta. Pasaremos después al manejo de habilidades. Es decir, aquí se trata de indagar con qué habilidades cuenta la persona para hacer frente a sus comportamientos desafiantes. Si la persona dispone de estrategias de respiración, de relajación, de afrontamiento, de qué habilidades de afrontamiento pone en marcha la propia persona cuando se presentan este tipo de conductas. Después veríamos las habilidades de comunicación, que es un cuestionario muy básico, simplemente trata de recoger información sobre cuál es la principal forma de comunicación de la persona y cómo suele comunicarse cuando tiene una necesidad o quiere una interacción. Y en último lugar, indagaríamos sobre las preferencias. Como os he dicho, las preferencias, ellos lo utilizan a veces, lo pasan previo al proceso y posterior, y lo utilizan como indicadores de calidad de vida. Es decir, yo tengo estas preferencias, ¿qué frecuencia de acceso tengo a ellas? Si esas preferencias siguen siendo la misma y ha aumentado la frecuencia de acceso, evidentemente ha mejorado mi calidad de vida. Es decir, lo utilizan como un indicador que puedes utilizar para ver si ha mejorado o no la calidad de vida de la persona con la que estás trabajando. Después tenéis, bueno, las respuestas al cuestionario, que ya sabéis cómo se hacen. Si no lo vemos, pues vais viendo cada ítem y vais apuntando qué puntuación ha dado para cada ítem. Y donde más puntuación se obtenga, esa será la función de la conducta. Puede pasar que a veces nos encontremos con que obtiene puntuaciones muy similares o iguales en varias de las categorías. Eso no pasa nada. Una conducta puede tener varias funciones. Una conducta puede ser multifactorial incluso. Aunque ella nos decía que cuando hay una conducta que sale con puntuaciones similares en las 4 categorías, deberíamos de repasar un poquito más el VIVAT porque quizás algo ha podido salir mal. Nos hacía habría que volver a repasar de nuevo los desencadenantes. A veces puede ocurrir, a veces puede ser, a veces se puede dar, pero no es lo habitual. Y una vez que ya tenemos contestados todas las preguntas y hemos recogido las respuestas, nos iríamos a la tabla resumen, donde simplemente se trata de copiar y pegar lo que ha ido saliendo a lo largo del VIVAT. No se añade nada nuevo, no hay que añadir absolutamente nada nuevo. Simplemente es copiar y pegar. Aquí es importante añadir los factores de vulnerabilidad. Si queréis, la idea también es poder hacer una plantilla resumen anexa a esta,
donde se incluyen también los factores de vulnerabilidad, que son muy importantes a tener en cuenta. Es importante siempre resumir el VIVAD cuanto antes, no dejarlo para mucho tiempo. Es una de las recomendaciones que Gillian nos hacía, que es muy importante hacerlo rápido, no dejar mucho tiempo hasta que hagas este resumen. Una vez que tenemos todo aplicado, bueno, pues nos decía algunas recomendaciones o algunos puntos clave que teníamos que tener en cuenta, y es, por ejemplo, que algo importante es siempre utilizar notas orientativas, es decir, a lo largo del VIVAD siempre intentar tener anotaciones que nos vayan orientando. Siempre es importante tener la guía al lado del VIVAD, siempre al lado. Hay que tener cuidado con los informantes, como os he dicho, personas que conozcan al menos un año a la persona. Si son todos nuevos, mejor esperar y no hacer el VIVAD en ese momento. Al menos siempre 2 o 3 personas en la entrevista, nunca más de 6. Siempre dar una copia del VIVAD a todas las personas que participan en él, porque eso da confianza. Seguir siempre la estructura que marca el VIVAD, intentar no salirse por las ramas y hacer todas esas preguntas del parafrasear, de enlazar secciones unas con otras, etc. ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca con el VIVAD? Bien, pues no hay que hacer nunca distintas secciones con diferentes personas. Siempre tienen que ser las mismas personas que participen y que respondan el VIVAD. No puedo hacer una sección con unos y otra sección con otros. Nunca dar el VIVAD para que lo rellenen, porque hay que entrevistar a las personas. A veces ha pasado que el psicólogo, que es, por ejemplo, quien puede conocer un poco más a la persona, ha contestado el VIVAD, él solo. Esto hay que evitarlo. Hay que evitarlo lo máximo posible. Hay que intentar siempre ser realistas con el tiempo, porque a veces se necesitan 2 y 3 sesiones para terminarlo. Y esto hay que decirlo al equipo. Tienen que saberlo. Perdón por el ruido que está entrando de fondo. El equipo... Perdonad. El equipo tiene que saber qué tiempo se va a dedicar a la realización del VIVAD. Y hay que ser realistas. Se puede llevar 2, 3, incluso 4 sesiones. Siempre, como os he dicho, espera que voy a cerrar la ventana porque parece que se ha quedado aquí quieto. Siempre resumirlo en el momento. La información que vayas recogiendo del VIVAD, siempre es importante ir resumiéndola en el momento, no dejarla para más adelante. Si alguien dice algo durante el VIVAD que nos parezca que puede ser que no tenga sentido, siempre hay que indagarlo. Siempre tenemos que indagar cualquier cosa, aunque nos parezca que lo que está diciendo la persona no tiene sentido. Algún sentido habrá detrás. No dar nunca la declaración final resumida hasta que no esté finalizada. Siempre tendremos que dar la declaración final del VIVAD cuando esté finalizada por completo. Entre tanto, siempre vamos a ir dando el VIVAD, siempre que vayamos trabajando vamos a ir dando el VIVAD resumido, pero la declaración final se dará cuando esté ya hecha. Porque al final también hay que hacer entender a las personas que participan en el VIVAD que esto es un relato entre todos, que es un trabajo entre todos, que no es un trabajo solo del psicólogo o solo de quien corresponda en ese momento o quien inicie más ese proceso, sino que es un proceso en el que es propiedad de todos y participan todos. Y bueno, sí que una vez que ya habéis terminado con el VIVAD, hay que hacer ese proceso de triangulación
donde no solo vamos a recoger información, como hemos dicho, a través del Vivat, sino que la vamos a recoger a través de observaciones generales que vayamos haciendo. Gillian nos hablaba de que era muy importante cuándo observar, cuándo hacer esas observaciones generales. Siempre nos decía que cuando nosotros somos personal externo, porque ellos son personal externo que llega a un recurso y empieza a orientar en el uso del Vivat y empieza a poner en marcha este proceso, ellos suelen hacer las observaciones generales después de haber hecho el Vivat. Porque al principio dicen que cuando entras en un entorno entras un poco sin mucha información, ¿no? Y cuando ya has hecho el Vivat ya sabes realmente y entras observando lo que realmente quieres observar. Y sí que es importante, ¿cuánto tiempo estar observando? Pues sí que es importante, que nos hablaba de aproximadamente un mes. Es importante y no observar durante todos los tiempos, sino que hacer una buena selección de qué días vas a observar, en qué horarios, e intentar que todos los horarios estén contemplados en tus observaciones y todos los días de alguna manera, o las mismas o diferentes actividades en las que participe la persona, para que tengas el máximo de información, que puedas recoger el máximo de información en esas observaciones. Luego nos habló pues, de otros instrumentos de observación que ya conocéis todos, pues como el scatter plot, que ellos lo llaman diagramas de dispersión, y los gráficos ABC, etcétera. Cuando llegamos a ese proceso de triangulación, en ese proceso de triangulación lo que hacemos realmente es recoger toda la información y hacer una tabla de resumen de toda la información que hemos ido recogiendo a través no solo del Vivat, sino también de los registros ABC, de scatterplot, etcétera, de las observaciones generales, etcétera. De tal manera que ahí vamos a recoger, creo que en el Power hay un modelo, Iván, que recoge, es una tabla resumen, donde tienes recogidos todos los desencadenantes, es decir, hay una tabla donde tú recoges primero todos los desencadenantes y después tratas de decir e identificar en qué tipo de documento está recogido ese desencadenante. Por ejemplo, pones ABC, scatter, observaciones generales, registros diarios, Vivat, en fin. Un poquito más adelante, aquí, ¿vale? Recoges todos los desencadenantes y la teníamos, a ver, la de atrás. Ese, Iván, muy bien. Y tú identificas ese desencadenante lento o rápido, porque ahí hay que poner todos los desencadenantes, en qué registros aparece presente. Los diagramas de dispersión son los scatterplot que nosotros llamamos. Pues si está en el registro ABC, en el diagrama, las observaciones, en los diarios, en el Vivat, también aquí podríamos añadir una columna con Vivat, ¿vale? Eso nos dice que ese va a ser un desencadenante. Si se repite y está presente en todos esos registros que tenemos, pues evidentemente es un desencadenante claro. Si es un desencadenante, como os he dicho, que solo se ha recogido en una ocasión, en un instrumento de recogida de información, pues quizás tendremos que plantearnos si incluir o no ese desencadenante, porque a lo mejor no está muy representado, solo se ha dado en una ocasión y no es algo que se presente de manera frecuente y tenga una presencia constante. Esto nos ayuda a ver cuáles son los desencadenantes que realmente están motivando la presencia de la conducta. Lo vamos a hacer con los lentos y lo vamos a hacer con los rápidos. El proceso de triangulación lo que te ayuda es a tener y a triangular, ¿no?, de alguna manera toda la información para realmente llegar a la clave de dónde están los verdaderos desencadenantes y entender que esos son los desencadenantes sobre los que posteriormente tendremos que planificar nuestra intervención. A partir de aquí, a partir de que ya hemos hecho ese proceso de triangulación, podemos después
cuáles son esos desencadenantes lentos rápidos, que hay otra tabla luego posterior. Eso es. Donde vemos cuáles son los lentos, cuáles son los rápidos, la conducta y qué función es la que están manteniendo esa conducta. De tal manera que ya tenemos toda la información, no solo del VIVAD, para ya a partir de ahí empezar a planificar nuestro proceso de intervención. Establecer el plan de intervención, el plan de ACP. Y hay un aspecto puente sobre el que Gillian nos hablaba y que era también muy importante antes de ponernos a planificar la intervención, que es el de, nos presentó una tabla, no sé si está por ahí un poquito más adelante, Iván, creo que no, esa, a ver, esta. Vale, es un documento puente que nos ayuda para pasar de todo este proceso de análisis funcional, de recogida de información, al plan de intervención, donde es un proceso que se trata de hacer con todo el equipo que ha hecho el VIVAD, es decir, no lo hacemos nosotros solos, sino que se hace con todo el equipo y donde se piensa un poco en qué antecedentes y qué refuerzos y qué reforzadores tenemos, ¿no? Por ejemplo, que te pidan que hagas labores de limpieza, ¿no? Puede ser un antecedente, ¿no? ¿Mm? ¿Qué ideas se nos ocurren en la intervención? Después nos preguntamos sobre si esas intervenciones abordan el desencadenante realmente, es decir, este proceso lo que trata es de hacer una lluvia de ideas entre todos de qué se nos pueden o qué se nos ocurre como ideas en la intervención y responder por cada idea que se nos ocurra a la pregunta de ¿esta intervención aborda el desencadenante que hemos dicho? ¿Te gustaría que te hicieran o que hicieran contigo o con tu familia esa intervención? ¿Se podrían llevar a cabo en un entorno natural esas intervenciones? ¿Se puede hacer con vuestro equipo normal de trabajo? Esa intervención, esa idea de intervención que se nos ha ocurrido, ¿ayuda a que la persona tenga mayor calidad de vida? Es decir, mediante una lluvia de ideas vamos respondiendo a diferentes preguntas que nos ponen en una situación de valorar realmente si esa idea es factible de llevar a cabo, es éticamente también correcta y no daña a la persona. Y una vez que ya hacemos esto, pues ya simplemente es pasar a hacer el plan. Y sobre el plan, pues bueno, se podría dedicar otra sesión también, pero yo creo que ya sobre el plan, pues ya todos tenemos suficiente formación e información para ponernos con ello. Y nada más, por mi parte, esto es un poco resumida una de las sesiones en las que pude estar participando junto a Gillian y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, Iván, no sé si ha quedado todo un poco claro. Muchísimas gracias, Maite, por tu tiempo, por tu participación. La idea era fundamentalmente que, bueno, solo una persona pudo hacer esta formación, con el compromiso, lógicamente, de que luego nos lo pudiera transmitir a todos, ¿no? Y te agradezco, Maite, el que hayas dedicado ese tiempo para poder contarle tu experiencia a los compañeros. Si queréis, tenemos unos minutos para cualquier cuestión. Si os parece bien, aunque no somos muchas personas, está grabado, con lo cual mucha gente lo va a poder ver con posterioridad. Pero si queréis podéis levantar la mano, ¿vale? Yo os enciendo el micro según vayáis teniendo necesidad y le contáis de viva voz a Maite, que yo creo que es más cómodo que hacerlo por el chat. Si os parece, utilizamos ese sistema. Simplemente aquí levantáis la mano y yo os voy dando paso en el micro. ¿Queréis hacer alguna consulta sobre el debate, sobre alguna cuestión de evaluación inicial?
Sí, esperad un momentito. Voy a daros paso a todos porque es que, no sé. Vale, Pilar creo que ha levantado la mano. Un segundito que me carga la pantalla. Le doy paso al micro. Sí, Pilar, cuando quieras yo creo que ya puedes activar micro. ¿Te permiten? Hola, buenos días, Maite. Hola. Buenos días a todos. Hola. Pues nada, gracias por la exposición. La verdad es que es una herramienta que nos parece bastante útil y práctica también para resumir toda la amalgama esa de información que a veces tenemos de los registros de observación y para darle como más consistencia a nuestra opinión, ¿no?, sobre la funcionalidad de la conducta. Y nada, pues agradecerte la exposición. Y bueno, nosotros tenemos y utilizábamos esta herramienta en la versión de 20 preguntas. No sé si podríais pasar esta otra versión más reducida. No sé desde cuándo aparece esta otra. Apareció en el 2019, se hizo una revisión de la escala. Y desde el 2019, bueno, nosotros creo que sí, finales del 2019 fue ya, Iván, cuando pudimos acceder a ella, pero se hizo una revisión y sí que es verdad que había, en la versión de las 20 preguntas, había algunos ítems que generaban mucha confusión a la hora de responderlos. De ahí que se hiciera la revisión. Perfecto. Y podremos... Hola, buenos días. Soy Cipriano. ¿Me oís? Sí, hola Cipriano. Buenos días. Sí. Buenas. Sí, también hemos tenido algún problema para poder ver la presentación. ¿Sería posible acceder a esa presentación para poder ver las diapositivas claramente? Es que hemos tenido ahí algún problema con las pantallas que nos han tapado la información. Yo creo que sí, Sí, ¿no? es que se solapaba. Sí, si le parece bien a Maite la puedo colgar. Mira, la información del Vivat la tenéis en archivos del Teams. No sé si todos habéis podido acceder al Teams, ¿vale? Muchos de los compañeros sí, pero ya me he perdido un poco de quién tenéis acceso y quién no. Entonces, si no habéis podido tener acceso al Teams, aquí está colgada toda la información. El Vivat en concreto, la plantilla de la última versión la tenéis en documentación, herramientas de evaluación final, Vivat herramientas, ¿vale? Aquí tenéis toda la información sobre el tema de Vivat y algunos materiales extras. Perfecto. Y yo aquí mismo, si os parece bien, pues puedo colgar la presentación de Mike. Perfecto. Bien, gracias. Gracias. Si alguno no habéis podido acceder al Teams, por favor escribidme porque es importante. Ahí tenemos ya colgada mucha documentación. Si necesitáis cualquier otra información, documentación, a través del chat del Teams o me escribís un correo, yo ambas cosas las veo. O sea, no os preocupéis que enseguida os responderé. Eso yo creo que no hemos hecho. Muy bien. Creo que había alguna otra persona que quería hablar. Sí. Fátima de Sodema. Le doy acceso al micrófono. Ya lo tienes, Fátima. Hola, buenos días. A ver, yo quería preguntarte, la escala de estrés de los cuidadores de la que has hablado, la MBI has dicho, ¿verdad? ¿Esa Sí. también os ha hecho llegar o la tenéis? ¿Se va a colgar? No sé. Bueno, pues mira, con respecto a ese tema, es que yo estoy ahora en Futucán trabajando todo ese tema, estamos muy centrados en eso. Tienes también los cuestionarios Chava, ¿vale? Que te ayudan, no sé si conocéis toda la tendencia de Hastings, que al final va muy en la línea de trabajar sobre el estrés del profesional. Y hay él elaboró 3 cuestionarios, que son los cuestionarios o escalas Chava, que ayudan un poquito a ver dónde estamos. Luego, para evaluar estrés del profesional, la escala que
que utiliza Gillian está en inglés y el baremo está hecho con población de Reino Unido. Por lo tanto, no hay una escala adaptada a nuestra, no estaría adaptada a nuestra población española, pero bueno, se podría utilizar. Podemos mirar a ver, pero creo que esa escala no nos la hizo pasar, porque son escalas más, pues que están ya con editoriales, tienes que hacer un pago y demás. Yo tengo algo de material y bueno, Iván seguro que también algo tendrá con todo el tema de para valorar el estrés del profesional. Al final, yo por ejemplo, en mi caso, me estoy yendo a muchas herramientas también para valorar burnout o estrés del profesional, que las tienes en TEA Editoriales, por ejemplo, porque yo en mi caso en la fundación no tienen el perfil de cuidador, ¿no? Que está con la persona 24 horas, sino que es otro perfil y por eso me he ido a otro tipo de escalas. Pero sí que me consta que hay algo a nivel nuestro, nacional, con población española, hay algo. No es una escala como tal baremada y demás, pero algún cuestionario hay. Pero sí que tienes también las escalas Chava. Vale. Que sí que están traducidas al castellano. Gracias. Nada. Sí, yo creo que sí que tengo los cuestionarios de Hastings. De todos modos, si quieres, Maite, luego hablamos y Sí, me pasas los la foto de Hastings son los y lo Chava. dejamos. Sí, y lo dejamos todo subido también para que los compañeros lo puedan ver. Vale, perfecto. Creo que Ruth también quería hacer alguna pregunta o comentario. Te doy paso. Adelante, Ruth. Tienes que desactivar el micro. ¿Verdad, Ruth? Tienes que activar el micro tú. O sea, yo te he dado paso, pero tienes que activarlo. Sí, ahora sí. Buenos días, soy Raquel, que Ruth ha tenido que Raquel, marchar. perdona, disculpa, sí. Muchas gracias, Maite, por la información. Tengo una duda. Cuando planteamos que máximo 6 personas rellenen esta escala, ¿sería conveniente en casos que chicos que están institucionalizados en vivienda se rellena una en vivienda y otra en centro ocupacional? ¿Es mejor hacerlo todo conjunto? Juntos. Porque la duda que se plantea es, si lo hacemos todo conjunto, nos pasamos de 6 personas enseguida. Tienes que seleccionar las personas, es decir, vamos a ver, no tienes por qué coger muchas personas del mismo entorno. Quizás con una persona que te represente ese entorno y que conozca bastante bien a la persona sobre la que estás trabajando es suficiente. Es suficiente. Cuando hacemos el Vivar lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos en un horario concreto donde nos juntamos todas las personas, el equipo de Vivar, ¿vale? No lo podemos hacer en unos momentos con un equipo, en otros momentos con otros no, porque esa intervención luego, aparte de que tienes que estar, es más, esfuerzo añadido para el que facilita y el que guía al final el Vivar. La idea es que se haga en equipo y que se participen como máximo 6 personas y que si tienes un entorno varias, selecciones muy bien la persona que mejor conoce a la persona con discapacidad intelectual sobre la que estás haciendo Vivar. Vale, gracias. Nada. Yo creo que ya Iván no veo por ahí a Perdona, nada. es que estaba hablando y no me he dado cuenta de que tenía el micro desactivado. Disculpad. No, os estaba comentando que, como no se me ve con la mascarilla, os estaba comentando que sobre este tema del estrés de los profesionales tenemos mucho interés en Plena Inclusión Castilla-La Mancha. De hecho, empezó a funcionar el otro día un curso específico sobre mindfulness para profesionales de nuestras entidades, que quizás alguno lo estéis haciendo, ¿no?
pero es un tema que seguiremos abordando y es un asunto de máximo interés, porque es verdad que con una situación permanente de estrés, pues difícilmente podemos trabajar, ¿no? Lo que comentaba también antes Maite, ¿no? La importancia de los valores en todo el tema de la ACP y el tema del estrés también está muy vinculado con todo esto. Y nada, agradecer a Maite su participación. Creo que es fundamental que vayamos teniendo un procedimiento de trabajo. Creo que es clave, ¿no? Para poder trabajar bien el apoyo conductual positivo. Y son muchas las cuestiones que tendremos que ir tocando. Habéis visto que hemos lanzado varias formaciones este año con temas diversos, ¿no? Que, bueno, muchos de vosotros os habéis apuntado, tanto de apoyo conductual positivo como de otras cuestiones, y que todavía nos falta alguna formación por sacar, que la iremos sacando a finales de este mes. Y nada, muchas gracias por vuestra participación, gracias a Maite, y seguiremos en contacto. En breve os plantearé también una reunión para ver un poco cómo va todo el tema del plan de acción que nos planteamos este año y seguimos adelante. Muchas gracias. No sé si quieres comentar alguna cuestión, Maite, final. No, yo dar las gracias a todos por escucharme y cualquier duda o documentación, información que necesiten, pues nada, aquí estoy para lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias, Maite. Pues nada, un saludo, compañeros, compañeras, y nos vemos en breve. Hasta pronto. Venga, gracias. Adiós. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.